Hola, el día de hoy realizaremos la retroalimentación del cuestionario 3 o de la tarea 3. En este respecto se planteó la pregunta de qué había cambiado a través de la reforma laboral en cuanto al voto de los sindicatos para elegir las directivas de los sindicatos. ¿Cómo debe ser este voto a raíz de la reforma laboral? Pues bien, a raíz de la reforma laboral, este voto debe ser libre, secreto, debe ser un voto libre y secreto, a diferencia de anteriormente, donde este voto se hacía de manera pública, por lo cual no se garantizaba la imparcialidad respecto al voto de los trabajadores. Este, para constituir sindicato se requieren 20 trabajadores cuando menos. Estos trabajadores de planta pueden constituir un sindicato de planta. Los trabajadores de confianza no pueden formar parte de los sindicatos de los trabajadores de planta. A raíz de la reforma laboral, igualmente, los sindicatos se van a poder registrar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este organismo federal va a tener estas dos funciones, la de realizar la conciliación, de la cual ya hemos hablado anteriormente, pero también ser un órgano de registro de los sindicatos. Como saben, antes de la reforma laboral, los sindicatos se registraban ya sea en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tratándose de las ramas de la industria que se prevén en las leyes federales. Ahora, a raíz de la reforma, no, ya estos sindicatos se van a registrar en este organismo que acabamos de mencionar, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para el registro de los sindicatos deben anexarse una serie de documentos, siendo fundamentales los estatutos del sindicato. ¿Qué son los estatutos del sindicato? Pues bien, es el documento interno que va a regular la vida interna del sindicato. En estos estatutos se va a establecer los requisitos de admisión de los miembros, las causas de expulsión, el monto de las cuotas ordinarias, los supuestos en que se podrán cobrar cuotas extraordinarias, los mecanismos de elección de las directivas, el tiempo que van a durar los directivos en su encargo, hasta cuestiones como motivos por los cuales podría ser expulsado un miembro del sindicato. Entonces, estos estatutos es un documento anexo muy importante, el cual debe incluirse en la solicitud de registro de un sindicato, además de las generales de los 20 trabajadores y la documentación que acredite tales cuestiones como el nombre, credencial de lector, domicilio de estos trabajadores. Pero estos estatutos son una parte fundamental en los anexos que debe contener la solicitud del registro de los sindicatos. Para darle vida a un sindicato se realiza una asamblea constitutiva, estando los 20 trabajadores, cuando menos, se realiza una asamblea en la que eligen a sus órganos directivos, establecen las bases y además esta es la forma en que se va a constituir un sindicato, por lo cual deberá dejarse constancia escrita, se debe realizar un acta de esta reunión que hacen los trabajadores, se realiza un acta la cual es firmada por todos los asistentes para dejar constancia de dicha integración y conformación de un sindicato. Es muy importante mencionar que a raíz de la reforma laboral se instituyó también en materia sindical el principio de representación en razón de género. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en los órganos directivos de los sindicatos la mitad de los integrantes deben ser hombres y la mitad deben ser mujeres. Esto obedece a la reforma constitucional en materia de paridad de género, en donde se pide que en todos los órganos colegiados de toma de decisiones se considere que la mitad de los integrantes
deben ser mujeres. Y los sindicatos, pues no es la excepción, tal como se ha establecido ahora en esta reforma laboral. Por otra parte, respecto a la pregunta que se hizo de cómo debe ser la indemnización al viudo a raíz de la reforma laboral, es de comentar que antes de la reforma laboral, para el caso de muerte, en este caso de la trabajadora, el viudo se le exigían más requisitos para acceder a las pensiones de los que se le exigen a una viuda. Si un trabajador hombre muere, la viuda no tiene ningún requisito adicional para que pueda acceder a la pensión en caso de que ya la hubiera generado el extinto trabajador. En cambio, antes de la reforma laboral, si es al contrario, quien moría era una mujer trabajadora, para que el viudo pudiera acceder a la pensión, este tenía que tener una incapacidad, algún tipo de incapacidad. Esto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que atentaba contra el artículo primero de la Constitución, que establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Derivado de esta jurisprudencia, en la reforma laboral se corrigió esta desigualdad y ahora no se exige que el viudo esté incapacitado para que pueda acceder precisamente a la pensión por viudez en caso de que su cónyuge muera, la mujer trabajadora. Esto es una reforma importante, ya que lo anterior iba en contra de derechos fundamentales. Respecto a las audiencias que se llevan a cabo en el proceso laboral, que fue otra de las preguntas del cuestionario, debemos mencionar que hay dos audiencias, tal como lo han expresado correctamente la mayoría de ustedes. Hay una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. En esta audiencia preliminar es donde se depura el procedimiento y se resuelven las excepciones, como ya lo hemos comentado anteriormente. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón y solicite la conciliación, ¿cómo se deberá proceder? Bueno, a este respecto, tenemos que a raíz de la reforma laboral se establece que el ignorar el nombre del patrón no será un impedimento, siempre y cuando se aporten datos suficientes para su localización, como puede ser el domicilio laboral. Esto es importante porque en muchas ocasiones no queda claro quién es en verdad el patrón, ya que tenemos esquemas de outsourcing, donde el trabajador es contratado por una empresa, pero realmente el pago de su nómina viene a través de otra empresa. Entonces, en estas ocasiones puede llegar a ignorar el verdadero nombre del patrón, pero esta disposición no lo priva de su derecho a solicitar la conciliación, ya que basta con que aporte los datos necesarios para la identificación del patrón, como es el domicilio del mismo, y en este caso se le citará en ese domicilio y posteriormente se aclarará la situación del nombre correcto del patrón. Respecto a la cuestión que también se planteó en el cuestionario relativa a las pruebas, en este caso se habla de la prueba de inspección. ¿En qué consiste esta prueba de inspección? Pues esta prueba de inspección consiste en que la Junta anteriormente acudía al domicilio laboral a revisar la documentación que por ley está obligada a mantener el patrón, tales como contratos, listas de raya, recibos de nómina, entre otros. A raíz de la reforma laboral, esta prueba de inspección ya se exige que se desahogue en el domicilio del tribunal. ¿Cómo se realizará el desahogo de esta prueba de inspección? Pues simple y sencillamente se requerirá al patrón que aporte esa documentación que por ley está obligado a tener, y en caso de que el patrón no aporte esta documentación en la fecha designada para el desahogo de esta prueba de inspección, se tendrán por ciertos los hechos manifestados por el trabajador. Por dar un ejemplo, un trabajador dice que ganaba 30,000 pesos mensuales, el patrón dice que no es así y no hay
una evidencia contundente, entonces el trabajador ofrece la prueba de inspección. El patrón va a estar obligado a presentar el contrato donde se estableció que su salario sería de 30,000, así como los recibos de nómina o depósitos bancarios que amparen esta situación, y en caso de que el patrón no presente esta documentación que por ley está obligado a mantener, se tendrá por cierto lo dicho por el trabajador. Respecto a la cuestión relativa a los trabajadores de confianza, como dijimos, no pueden formar parte de los sindicatos de los trabajadores de planta sin que ello sea obstáculo para que teóricamente se pudiera conformar un sindicato de puros trabajadores de confianza. Sin embargo, pues esto no se ha visto en la práctica, pero la ley no lo prohíbe. Lo que sí prohíbe es que los trabajadores de confianza sean miembros de los sindicatos de los trabajadores de planta. Y también respecto a esta cuestión sindical, un aporte importante de la reforma laboral es que los patrones quedan ya con una prohibición de ejercer actos tendientes a tener control sobre el sindicato de los trabajadores, de sus trabajadores. Esto también es importante de la reforma laboral, ya que en la actualidad está muy extendido el uso de sindicatos blancos. Que es un sindicato blanco, es un sindicato hecho a modo por el patrón, con gentes de plena confianza del patrón, junta al menos 20 trabajadores y constituye un sindicato, y ese sindicato está totalmente subordinado al patrón. Incluso hay empresas o outsourcings que crean sindicatos con los fines de buscar beneficios fiscales o evadir obligaciones del patrón. Con esta disposición en donde se establece que los patrones no pueden realizar actos tendientes a tener control sobre el sindicato de sus trabajadores, se trata de combatir un poco esta situación que acabamos de explicar. Y bien, con eso queda cubierta la retroalimentación de este tercer cuestionario, además de que, como le hemos hecho en las evaluaciones continuas anteriores, estoy subiendo un documento donde se indica por matrícula de cada alumno que haya tenido algún error u omisión, se indica en qué consistió ese error u omisión. Por mi parte es todo. Los invito a que repasen las diapositivas, el libro, y estén pendientes y listos para el examen que será en días próximos.